trataremos de abordar la utilidad de los glucocorticoides en el manejo de la exacerbación del EPOC. Las preguntas puntuales son: 1. ¿Para qué sirven en el manejo de la exacerbación? 2. Si tienen alguna contraindicación. 3. ¿Qué dosis debo usar y qué precauciones debo tener en cuenta? 4. Si se puede extender la terapia más allá de lo recomendado. Y 5. ¿Cuáles son las indicaciones y las equivalencias de las dosis de los glucocorticoides orales y vía intravenosas? Entonces, para arrancar con esto, vamos a mencionar este estudio. Es un estudio del 2003 publicado en el New England y lo que trató de evaluar fue justamente la utilidad de los glucocorticoides en el manejo de la POC en los pacientes que eran dados de altas en un manejo inicial de urgencias. Entonces, en total fueron 147 pacientes, aleatorizados 74 al manejo de esteroides y 73 al placebo. La dosis fue 40 miligramos al día y inicialmente se estudió con una dosis que se dio por 10 días. Los pacientes entonces eran pacientes con un diagnóstico de POC o que durante el último año habían estado sintomáticos con disnea, tos y producción del esputo, pacientes además mayores de 35 años con antecedente de tabaquismo pesado y en los que se confirmó que su BEF1 sobre la capacidad vital forzada fue menor de 0,7 y menor de 20% de la reversibilidad con el inhalador. Se excluyeron a qué pacientes: los que tenían asma o atopia como diagnóstico, los que usaron esteroides orales o intravenosos en los últimos 30 días o que recibieron esteroides justamente en el manejo del servicio de urgencias, los que tenían un diagnóstico radiológico de neumonía o insuficiencia cardíaca. Además, los que tuvieran algún tipo de reporte de reacciones adversas a los esteroides orales, los pacientes con diabetes mellitus con una gravedad importante y cuya, digamos que glicemia no era controlada, los pacientes además con insuficiencia renal, hepática o cardíaca. Estos criterios de exclusión van a ser muy importantes porque nos van a establecer en alguna medida qué aplicabilidad le puedo poder dar yo al paciente y obviamente qué precauciones voy a tomar en el manejo con los esteroides. Entonces, estos fueron los resultados. Básicamente lo que se evaluó es el tiempo de recaída y el porcentaje de recaída de los pacientes. Entonces, en este desenlace primario vemos cómo al grupo placebo tuvo un total de recaída del 43% comparado con el grupo de esteroides de un 27%. Vemos aquí que no solo eso, sino el tiempo que llevó a la recaída del paciente fue de 7 días aproximadamente en el grupo placebo versus 23 días en el grupo de esteroides y la necesidad de hospitalización también fue más baja en el grupo de esteroides que en el grupo placebo. Veamos acá que es de 11 versus 21% y acá la podemos apreciar de manera gráfica. Aparte de eso, se tuvieron algunos desenlaces secundarios y lo que vemos acá que también fue muy importante es el cambio en el BEF1 del día 2 al día 10 de la exacerbación y vemos acá cómo fue mucho mayor para el grupo del esteroides que para el grupo placebo y a pesar de que también tuvo algún cambio en la sintomatología de la disnea, digamos que este no fue significativo para este estudio. Vemos entonces que no solamente para los pacientes que fueron dados en un manejo inicial y después de alta tuvo ese beneficio el uso de esteroides, sino que también se comprobó para los pacientes que son manejados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces este estudio que es publicado pues en el 2011 lo que quiso valorar es justamente eso, si los esteroides en un contexto del cuidado intensivo también tienen algún beneficio. Entonces, este estudio aleatorizó más de 80 pacientes, 46 con ventilación mecánica invasiva y 37 con ventilación mecánica no invasiva. De esos pacientes, entonces, se aleatorizaron más o menos la mitad del grupo de esteroides y la mitad del grupo placebo. ¿Cuál fue la intervención en el grupo de los esteroides? Ellos dieron unas dosis intravenosas, obviamente, de metilprednisolona en este grupo, en el de grupo de intervención, entonces fue 0,5 miligramos kilo cada 6 horas durante los primeros 3 días. Después se cambió el intervalo de administración de esteroides a 12 horas durante los siguientes 3 días y después recibieron finalmente 4 días en el que se daba diariamente esa misma dosis. El desenlace entonces fue la duración de la ventilación mecánica, la duración de la estadía en UCE y la necesidad de intubación en los pacientes en que
tuvieron una ventilación mecánica no invasiva. Y vean acá entonces como la duración de la ventilación en total fue 4 días para el grupo de placebo y 3 días para el grupo de esteroides. La duración en la estadía pues en la UCI fue 5 días para el placebo versus 4 para el grupo de los esteroides. La duración de la estancia total hospitalaria fue de 13 versus 15 y la mortalidad, que fue el único desenlace, digamos, que no tuvo como diferencia significativa, en el que fue 12 versus 10%, y vean acá el RR cómo atraviesa la unidad. Básicamente, entonces, la conclusión de este estudio fue que el uso de esteroides en el paciente, en el contexto de cuidado crítico, en el paciente con una exacerbación del EPOC, tenía utilidad y era significativo en reducir la duración de todo esto que mencioné. Además, vean acá cómo la falla a la ventilación mecánica no invasiva en el grupo placebo fue de 37% versus el 0% que fue en el grupo de esteroides. Y la frecuencia de adversos adversos, que es lo que les menciono, también va a ser muy importante porque entonces vamos a tener muy en cuenta esos pacientes que podrían no solamente ser candidatos, sino que vamos a tener más precaución para darles esta terapia. Entonces vean acá que básicamente ellos mencionan que para la infección, el sangrado gastrointestinal y la hipertensión, no fue significativo como la diferencia entre los pacientes que recibieron esteroides y el grupo placebo, pero lo que sí fue muy importante fue el porcentaje de pacientes que tuvo hiperglicemia y necesitó obviamente una mayor intervención en cuanto a esto. Vean acá que fue el 25% para el grupo placebo versus casi el doble de los pacientes que recibieron esteroides. Y este estudio entonces, que fue publicado pues en Chile 2007, trató de comparar o de demostrar mejor que la terapia oral de los esteroides versus la terapia endovenosa no era inferior, por lo menos. Entonces, este estudio básicamente aleatorizó 107 pacientes a la terapia intravenosa versus 103 pacientes a la terapia oral, y la dosis de esteroides fue de prednisolona 60 miligramos tanto para la vía oral como la vía intravenosa. Y vean acá que para el desenlace más fuerte que ellos revaluaron, que de nuevo es la recaída de la exacerbación, no tuvo diferencias significativas, y lo que básicamente ellos concluyen es que las terapias con esteroide oral no es inferior al tratamiento con la terapia endovenosa en los primeros 90 días después de comenzar la terapia. Por lo tanto, ellos sugieren que la terapia debería ser oral sobre el tratamiento endovenoso en las exacerbaciones del EPOC, obviamente teniendo en cuenta que el paciente pues, pueda recibir la vía oral. Muy bien, pero entonces básicamente la mayoría de estos estudios que nos trataron de demostrar y que ya son un poco viejos, siempre entonces trataron a los pacientes durante más o menos 10 días. Pero este estudio que sale en el 2013, que es el estudio REDUCE, trató de demostrar que la terapia más corta, solamente por 5 días, versus la terapia más larga, tampoco era inferior entre ellas. Entonces fueron aleatorizados 157 pacientes a la terapia corta versus 157 a la terapia larga. ¿Y cuáles fueron las dosis? Entonces ellos por facilidad dicen que en el momento agudo de la enfermedad, por facilidad, digamos que en la monitorización y en el manejo del paciente, era más fácil darle la primera dosis endovenosa. Entonces ellos recibieron metilprednisolona 40 miligramos en el día 1 y después se les dio a continuar la terapia, ya sea en el ciclo corto por 5 días o en el ciclo largo por 10 días, de ciclo miligramos de prednisolona vía oral. Y bien acá entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Entonces tenemos que para las reexacerbaciones es casi que exactamente igual, no hubo diferencia en cuanto a este desenlace. Y además ellos tuvieron en cuenta otros desenlaces. Vean acá que las muertes durante el seguimiento tampoco tuvo una diferencia significativa el una de la otra. La necesidad de ventilación mecánica tampoco fue diferente, la terapia corta versus el ciclo largo. Y aquí en la parte inferior pueden observar justamente los efectos adversos de recibir una terapia corta y una terapia larga.
Entonces vean acá que más o menos el 28% en los dos grupos tuvieron un diagnóstico de infección. Empeoramiento de la hiperglicemia tampoco tuvo diferencias, e hipertensión empeorada o nueva durante la terapia, vean acá que fue del 11% para el grupo del tratamiento corto versus 18% para el grupo del tratamiento largo, y tuvieron un OR que, si bien no llega a ser significativo, sí tiene una tendencia a presentarse menor en el grupo del tratamiento corto. Y este es un estudio, digamos, observacional con miles de pacientes, en donde lo que se trató, digamos, que de demostrar o de observar fue si la terapia extendida con esteroides tenían algún tipo de efecto adversos, y este puntual fue mortalidad y neumonía. Y vean acá los resultados. El HR entonces para la neumonía, es cierto, durante la hospitalización después de un año fue 1.2 y fue significativo, y para la mortalidad a un año fue de 1.8, y pues el intervalo de confianza también nos da estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué tenemos como resumen de los esteroides en EPOC? Mejoran el BEF1, mejoran la oxigenación, acortan el tiempo de recuperación, disminuyen la duración de la hospitalización, disminuye el riesgo de caída de exacerbación, y disminuye el riesgo en la falla del tratamiento y de la ventilación mecánica. ¿Cuál sería entonces, para resumir, las recomendaciones de la terapia de esteroides con EPOC? Entonces, para aquellos pacientes que toleren, que no estén en una unidad de cuidado crítico, que toleren la vía oral, la dosis sería entonces prednisolona 40 miligramos vía oral por 5 días. Aquellos que en el contexto de cuidado crítico van a recibir la terapia vía endovenosa, tal como lo describimos. ¿Cuáles serían entonces esas contraindicaciones y sobre todo esos efectos adversos donde yo voy a estar muy pendientes? Las contraindicaciones absolutas, según las guías americanas para los esteroides, es definitivamente la hipersensibilidad al medicamento. Pero siempre hay que tener en cuenta otros efectos adversos. Por ejemplo, el paciente que tenga un antecedente de úlcera péptica o algún tipo de trastorno gastrointestinal, hablándose después de diverticulitis o de una colitis, justamente por el riesgo de perforación que pueda tener. Entonces, en esos pacientes yo voy a tener muy cuidadoso, o el que tenga antecedente de eso. Los pacientes entonces diabéticos, justamente porque me va a empeorar, digamos, que la hiperglicemia, pero obviamente va a ser algo que yo voy a poder manejar, no es una contraindicación absoluta. Los pacientes hipertensos, o pueden hacer incluso hipertensión de nuevo, y otras que voy a estar muy atenta